Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos de regreso con Enlace USACH después de nuestro comienzo musical, y vamos a ir de inmediato con nuestro panel con quienes vamos a estar abordando los temas de actualidad. Saludamos de inmediato a Asunción Poblete, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás, Asunción? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, lo mismo que a Juan Valdés, analista político, concejal de La Granja por el Partido Socialista. También, Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días también a la otra panelista. ¿Cómo estás tú? Todo bien, oigan, agradecerles que nos acompañen en esta jornada y bueno, para darnos el tiempo de ir revisando obviamente los temas de actualidad. Por un lado, muy de la mano de lo que estuvo ocurriendo el fin de semana y también otros que tienen que ver con el quehacer parlamentario. Comenzamos con, obviamente, las repercusiones tras la presidencial, esta segunda vuelta que se va a estar llevando a cabo el 14 de diciembre, con la candidata Janet Jara y el candidato José Antonio Kast, pero particularmente las señales que se están dando en orden de ir o de tratar de capturar ese porcentaje no menor de Franco Parisi, ese casi 20% de los votos que obtuvo el fin de semana, y particularmente, insisto, en las señales que están dando las distintas candidaturas. Por ejemplo, tomo parte de lo que estuvo dialogando Janet Jara con Radio Cooperativa, sin ir más lejos, donde, entre otras cosas, a la hora de ir revisando, obviamente, estos resultados, consideró que el candidato apuntó a cosas que son bien esenciales, refiriéndose a Parisi, y que es el bolsillo, sobre todo, de la clase media de este país. Y agregó que hay varias propuestas que tiene interesantes, algunas las vamos a tomar, otras las teníamos ya consideradas, pero en particular en el tema de los sueldos de los funcionarios de confianza, yo quiero decir lo siguiente: nosotros vamos a restringir los sueldos de los funcionarios políticos a 5 millones de pesos brutos. Es parte de esta conversación y particularmente los alcances que hacía la candidata de Unidad por Chile frente a el resultado de Franco Parisi y obviamente las propuestas. En el otro lado de la vereda, refiriéndonos a José Antonio Kast, señaló que su plan de gobierno coincide con propuestas de Parisi y que están trabajando para llegar a sus votantes. Sobre el Congreso también indicó que los diputados electos del Partido de la Gente son personas muy patriotas y apoyarán leyes que sean buenas, eso también en el escenario que se está configurando en la Cámara de Diputados. Todos mirando al Partido de la Gente, todos mirando a Franco Parisi, y obviamente está también el tema de las invitaciones que ha hecho el propio candidato del PDG a participar a ambos candidatos en su programa que tiene en streaming. Quiero dejarles la palabra para que entremos en este tema, porque las señales que se puedan dar a nivel político a ese electorado que prefirió al candidato del PDG es un tema que pareciera es no menor, a pesar de que si uno ve también los porcentajes, al menos desde la perspectiva de la candidata Jara, estaría muy justo como para alcanzar a José Antonio Kast, si es que efectivamente nos dejamos guiar por trasvasijes de votos que no siempre son así. Asunción, parto contigo para que me cuentes un poquito también cómo ha seguido este tema y particularmente estas lecturas que se están haciendo en torno a la candidatura y el programa de Franco Parisi. Bueno, este ha sido sin duda el gran temazo estos últimos días, ese bolsón de 2,5 millones de votos y la incertidumbre sobre cuál va a ser el destino de ellos, sin duda tiene a todos como bastante nerviosos. Y bueno, yo empecé a seguir este tema desde que en vivo vi esta intervención este panel de prensa, el primero que da Franco Parisi luego del impresionante resultado. En el que que contesta la llamada en inglés muy en tono con su personaje, y que bueno, él dice algo que a mí me dejó pensando harto. Le empiezan a preguntar al tiro a los periodistas qué va a hacer, y él dice, a ver, yo no le voy a dar un cheque en blanco a nadie, yo no soy dueño de esos votos, como ustedes, hagan su pega finalmente. Eso a mí me parece un punto bien interesante, aunque por otro lado, no sé, quizás ahí tengo algo de escepticismo de qué tan genuino puede hacer esto, porque, claro, si bien él ahí dice que tener claro que él no es dueño de esos votos, yo creo que igual se están, por decirlo coloquialmente, como se está haciendo buscar esta invitación que le hace a los dos candidatos a su programa Bad Boys, que por lo menos recuerdo que en pandemia tenía una audiencia bien multitudinaria.
Entonces, de cierta manera, como ahí tener un poco a sus títeres, a los dos, como básicamente buscando a sus votantes. Y claro, también esto acompañado con esta consulta ciudadana, o sea, no ciudadana, consulta de militantes que quiere hacer. Sí. Pero claro, al mismo tiempo también el partido, así como él dice no ser dueño de estos votos, el partido de la gente tampoco sería el dueño de esa decisión. O sea, lo que puedan decir esos militantes que en 2021, de hecho, a través de esa misma consulta decidieron apoyar a José Antonio Kast. Todo indica que en realidad el bolsón de votos que él obtuvo en 2021 más bien se fue a Gabriel Boric. Si no, eso no nos explica cuál fue el resultado de esa elección en 2021. Entonces, por eso mismo yo creo que hay que tomar un poco de distancia respecto de cualquier análisis que se pueda hacer como desde arriba, por decirlo así, en cuanto a los votos de Franco Parisi y cuál va a ser su destino, porque también el mismo votante de Franco Parisi, que a todos nos cuesta descifrarlo, las encuestas incluso no lo pudieron identificar claramente. Yo me quedo con un análisis bien interesante que escuché ayer del sociólogo Eduardo Galaz, que él en parte de su trabajo de campo, bien quizás en sus propios intereses, que conoció a muchos votantes de Parisi a través de juegos online. En este como Chile aleatorio al que le llama, y al final coincidían en general todos los que conversó que es un voto más antipolítica, más antiideológico, y por lo mismo yo creo que ese votante, así como está de acuerdo con las propuestas de Parisi que quieren empoderar al ciudadano, al municipio, por decirlo así, devolución de IVA, retiros, que cada municipio se haga cargo de sus contribuciones y decida si es que va a tener o no. Yo creo que ese votante, siguiendo esa línea, él va a tomar esa decisión. Y claro, el Partido de la Gente nos puede dar algunas directrices. Sí. Hay una nota del Libero en que hace una radiografía de los parlamentarios. Hay algunos ex militantes UDI, hay otros que han criticado mucho al gobierno. Entonces, básicamente yo creo que hay que tomar estas cosas en serio, pero con distancia. Juan, también me quedo ahora contigo para que me cuentes tu visión de lo que está ocurriendo en esta búsqueda de votantes de Franco Parisi, y por otro lado también las aproximaciones que hacía Asunción respecto a este tema. Sí, yo comparto buena parte de lo que dice Asunción respecto de lo que trasunta, digamos, en el voto Parisi. Este estilo que tiene él, despolitizado, desestructurado, desideologizado, es lo que representa a sus electores. Es gente que no tiene una ideología definida, se mueven más bien por la forma pragmática, apoyan ideas que uno podría considerar incluso populistas o que podrían ser muy difíciles de implementar, digamos. Esto de hacer el festival de los autos toneados, hay toda una... de contestar en inglés, el teléfono, ¿cierto? Bien particular, como bien preparado, ¿no? Pucha, les pido disculpas, ando con problemas de audio. Entonces, yo creo que él es un personaje que representa a un mundo del cual él mismo se ha hecho cargo. Dicho eso, yo creo que también, al igual como en la primera vuelta, es muy difícil que cualquier decisión que tome Parisi logre convocar a todo su electorado hacia esa decisión. Por tanto, creo yo que él hace lo que corresponde en este caso, para no verse mayormente afectado y decir, mire, ¿sabe qué? Háblenle a la gente, háblenle a mis electores, yo no soy el dueño de los votos, vengan y hagan la pega. Métanse acá y empiecen a escarbar, ¿no? Y efectivamente, ojo, porque hay varias cosas que venían ya desde las campañas anteriores en el mundo de la centroizquierda, que estaba en un buen debate. Por ejemplo, el tema de los sueldos, que lo planteó el presidente Boric, que no lo cumplió. Quiero decirlo al tiro antes que me digan eso, no lo cumplió malamente, pero no lo cumplió, y yo creo que el gobierno y ahí la gente básicamente Frente Amplio debe sentir un poco de vergüenza. No cumplieron con esa parte de rebajarse los sueldos, todo lo contrario, y eso también mina en el electorado y tiene poca capacidad después de convencer a los ciudadanos de que esta vez sí. Ese es uno de los grandes problemas que se da contra Jara. De hecho, Jara dice, yo creo que legítimamente y con bastante honestidad dice, vamos a bajar los sueldos. Pero claro, con la experiencia que hemos tenido con el presidente Boric y de no haber cumplido con esta parte de los compromisos, claro, yo creo que efectivamente eso va restando credibilidad a la candidata, y yo espero que eso pueda progresivamente ir convenciendo a la ciudadanía y especialmente ese electorado de Franco Parisi.
Pero también hay un tema bien importante. Por ejemplo, el IVA a los medicamentos es una cuestión que se ha planteado muchas veces en el mundo de la centroizquierda, que debemos avanzar a quitar el IVA en los productos básicos esenciales. En medicamentos, discutimos mucho sobre el tema de los libros, cuestiones que la derecha siempre se ha puesto, ¿eh? O sea, van a ir encontrándose cuestiones de Parisi que le van a acomodar mucho a la candidata Jara, y van a incomodar mucho en la centro derecha o la derecha, a esta altura la extrema derecha, y Kast va a ir seguramente recogiendo otras cosas y tiene más propiedad como para poder hablar, porque ha sido su discurso, por ejemplo, el tema de seguridad, donde va a coincidir en esos aspectos seguramente con Parisi, más de lo que pudiera coincidir la candidata Jara. Creo que eso va a ir ocurriendo. Yo espero esta segunda vuelta. A ver, yo creo que efectivamente el candidato Kast o la derecha tiene más posibilidades de ganarla, se han ido ordenando y alineando mejor, tiene más posibilidades de estar la pole position, por así decirlo, pero es otra campaña. Es otra campaña. Nadie vio muy contenta a la candidata Matei con entusiasmo y muy efusivamente traspasándose, pidiendo el apoyo a Kast. Nadie lo vio así, sin perjuicio de que hay otras personas que sí han estado sumándose a su proyecto. Bueno, yo creo que esta es otra campaña y va a ser bien particular ver cómo se enfrentan esta pelea de ideas en orden a poder conseguir los votos necesarios. Van a ir al voto moderado seguramente, porque ya los votos más convencidos, los extremos ya están listos. Sí. Van a ir más al voto moderado y ahí vamos a ver cómo se comporta cómo se va comportando la audiencia, ¿no? Sí, ahí viene importante, Asunción, a propósito de los conceptos que planteaba recién Juan, es quién está mejor perspectivado respecto a estas propuestas. Ahí yo hacía mención a estas palabras de José Antonio Kast en torno a que muchas propuestas ellos las tienen incorporadas. Aquí Juan también traía a colación elementos que incluso estuvieron presentes en los planteamientos que hizo el actual presidente en su momento en campaña. Desde tu perspectiva, ¿quiénes están mejor proyectados? Porque aquí está también el tema de quién está, de qué manera representa mejor algunos de esos principios que estuvieron en el programa de Parisi. Bueno, primero yo tiendo a estar de acuerdo con lo que acaba de plantear Juan, respecto de que, claro, sí, yo creo que precisamente el éxito de Parisi radica en parte en que, viendo sus propuestas, yo creo que sus propuestas son como un popurrí así de una mezcla de las propuestas incumplidas tanto por la centroderecha como la izquierda, centroizquierda, que es la que ha gobernado los últimos 30 años. Por lo mismo, yo creo que todos pueden encontrar algo que les guste en ese programa y algo que les cargue. Y en ese sentido también yo creo que los candidatos, tanto José Antonio Kast como Janet Jara, tampoco no deben caer mucho en esta invitación de Parisi, que a mí me parece que puede tener algo de trampita ahí, porque si los dos al final intentan hacer una performance un poco para buscar los votos de Parisi, sí o sí van a terminar siendo de cierta manera contrarios a cosas que ellos han planteado en sus campañas y que también por algo los han hecho obtener los dos primeros resultados. Y en ese sentido yo creo que, claro, también, o sea, bueno, por distintos factores, en la candidatura de derecha es la que se ve mejor aspectada, y en parte también porque, claro, el votante de Parisi siendo antipolítica, yo siento que la antipolítica remite inmediatamente a quien acaba de gobernar, que es precisamente el oficialismo y la continuidad Jara. Y en ese sentido también el partido José Antonio Kast es un partido emergente que no le ha tocado gobernar. Entonces, claro, yo creo que el electorado de Parisi les puede dar el beneficio de la duda. Ahora, yo no sé qué pasa si es que gana José Antonio Kast, el Partido Republicano también entra a la lista de los partidos que han defraudado a la población, y ahí sí que el gobierno siguiente es Parisi o es Parisi. Ahí ya todo el arco político se queda con la población, y ahí es el gran desafío. Sí. Juan, también como tomas estos apuntes que hacía Asunción, también mirando bastante más allá en el escenario, en poquito más de 4 años más, y particularmente este tema de la comillas antipolítica, que efectivamente para quienes han estado en el poder obviamente es un problema, pero para quienes no han ocupado los cargos obviamente es una oportunidad.
Sí, mira, a ver, lo primero que hay que decir es que el partido Parisi es un partido bien atípico, ¿no? No tiene ideología, no tiene una fijación política tradicional. Entonces, muy el candidato. Eligieron 14 diputados, pero no se van a poder poner de acuerdo respecto a quién quiere apoyar a quién, o tal vez voten todos, pidan todos apoyar a uno solo, pero por distintas razones creo que eso va a ser bien difícil. Hay que ver cómo se consolida después en el Parlamento, porque tienen que construir bancadas, tienen que tener negociaciones, la política es el arte de conversar y dialogar. No hay otra manera de... Nadie podría entender un Parlamento donde cada uno tome decisiones propias. Se tienen que tomar decisiones colectivas para poder enfrentar a las contrapartes, digamos. Entonces, es muy difícil vamos a ver cómo decanta todo esto en el ordenamiento político que el partido de la gente va a tener en lo sucesivo, cómo se va a comportar. Por ejemplo, yo he escuchado a varios parlamentarios que tienen ideas distintas y que dicen que no han tenido todavía una orientación, que fue lo mismo que les pasó la vez pasada. La vez pasada tuvieron 6 diputados, creo 5 o 6 diputados, que terminaron en distintas cosas porque no tuvieron la capacidad de ordenarse dentro del partido. Entonces, otra cosa es con guitarra, como decíamos hace un tiempo atrás, ¿no? Y efectivamente, hablar en contra de la política cuando estás en la política, hablar en contra de los partidos cuando eres un partido, hablar en contra de los parlamentarios cuando estás en el Parlamento, entonces eso se le va a convertir en un problema luego al que va a tener que ver cómo resuelve Parisi, ¿no? Porque él es el liderazgo. Efectivamente, la vez pasada se fue, se retiró, se quedó en Estados Unidos, dijo voy a hacer mi pega por acá, y dejó que el partido siguiera su camino, su derrotero, y terminó en lo que terminó. Entonces hay que ver cómo ocurre eso, porque efectivamente también para poder llegar a gobernar requiere tener alguna coalición, algo más amplio. No vaya a ser cosa que le ocurra como lo que pasó a Banco Enrique Minami, ¿no? Que después de ese 23% tuvo porque era la novedad, sí. Parece ya deja de ser la novedad, pueden aparecer otros, ¿cierto? Entonces, claro, es complicado. Y sobre el tema de lo que puede ocurrir en el próximo gobierno, yo comparto, hay que ver cómo se comporta el gobierno. Este es un parlamento bien complicado. El que viene no lo auguro muy sencillo ni fácil, no hay mayorías claras. Va a depender mucho de los temas. Si el partido de Parisi, que va a ser la bisagra, decide apoyar algunos temas que les convienen, no son de su interés, lo van a hacer, y si deciden rechazarlo, lo van a rechazar. Pero va a depender mucho cómo se comporte, cómo se constituya y cómo se estructure un partido. Y yo ahí veo que tienen un gran desafío, porque ellos son todo lo contrario. O sea, la lógica con la que se eligieron es todo lo contrario. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahí en lo sucesivo y cómo, y ojo, porque también hay que ver si toman la decisión de ser parte del gobierno. Si el partido puede tomar una decisión de decir vamos a apoyar a Kast y vamos a querer también tener un ministerio, claro, o alguna representación, claro, eso también cambia las condiciones en las que está el partido representando ese 20%. Puede que deje de representarlo. Sí. ¿Les dejo tiempo para ir cerrando ideas, Asunción? No, lo último que quiero agregar, y tomando el punto de Juan, efectivamente, claro, los parlamentarios del Partido de la Gente la van a tener más difícil, en el sentido de que al ser elegidos como representantes en política formal, como que traicionan esa vocación originaria de la antipolítica. Entonces, claro, ellos tienen mucho más que probar que un diputado normal que al final salió electo reivindicando la política, porque por algo están ahí, por algo están en partidos más tradicionales. Solo agregar eso que claro, y no está también está la posibilidad de que el Partido de la Gente suceda lo mismo que durante el siglo pasado, que se le fueron muchos parlamentarios. O sea, pienso en el caso de Gaspar Rivas, que bueno, él ha pasado por, yo creo que todos los partidos del arco político, pero hoy día, o sea, se presentó como DC y perdió finalmente. O sea, también el electorado después castiga estas vueltas que al final no aterrizan en nada. Sí. Juan, para cerrar el bloque. Sí, varios diputados se cambiaron de partido y perdieron, del Partido de la Gente. Pero se fueron todos los parlamentarios al Partido de la Gente en aquella oportunidad. Acuérdense que negociaron aparte de la mesa de la Cámara, donde pudieron tener un puesto en la Cámara. Se convirtieron en políticos, en el fondo, eso fue lo que hicieron. Y es muy difícil no hacerlo en un parlamento, porque van a estar que en el proceso de negociación de la constitución de la Cámara, de la directiva,
van a tener que tener opinión, van a querer tener representación también en eso. Sí. Y ojo, van a tener que negociar con el gobierno, muchos aspectos. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo se comporta, cómo se decanta. Yo creo que el Partido de la Gente es un partido que la va a tener bien complicada porque su estructura, su formato, su representación viene de la crítica a todo eso y van a tener que ser parte. Que es un poco lo que le pasa al Frente Amplio, ¿ah? Que todos los parlamentarios firmaron una cartita diciendo que iban a hacer 2 periodos nomás y ahora van a estar en el tercero. Entonces se van a politizar y eso vamos a ver cómo comportan y cómo conducen esos procesos, porque no va a ser nada de sencillo. Uh-huh. Asunción, Juan. Pero ¿tú puedes decir algo más? Sí, por favor. Sí. Una sola cosa más en función de esto. Mira, yo creo que esto hace muy importante que se discuta la ley de partidos políticos. La política, yo reivindico la política en el sentido de tener partidos que sean transparentes, que sean claros, que sean fieles a sus principios, que tengan auditoría del CERVEL, auditoría no solamente financiera, sino que también política, y además que tengan alguna forma de disciplinamiento partidario, porque de otra forma no se puede construir acuerdos si cada parlamentario se cree dueño de su, o sea, es dueño de su cargo, ¿no? Sí. Tiene que existir un mínimo de funcionamiento en orden para que puedan tener acuerdos entre los partidos que puedan hacer también viable el sistema proporcional que tenemos. Si no, la verdad que esto de la atomización de los partidos tiene mucho que ver con esto, y después cada uno puede tomar su cargo y irse al partido que quiera, ¿no? Y así hacer turismo partidario, y pasar por varios formatos. Sí, un tema que ha estado también presente en paneles de esta semana. No sé, Asunción, si quieres apuntar algo respecto a lo último que dijo Juan, el tema del sistema político. No, o sea, de acuerdo, yo creo que al final hay casi un consenso técnico, quizás político, de que el sistema político requiere de ajuste. No creo que se dé tanto lo que queda de este Congreso y el siguiente con cómo salió, pero bueno, al menos yo creo que han habido avances. Por ejemplo, la ley antidíscolos que al final, o sea, hubo parlamentarios que queriendo ser incumbentes y reelegirse no pudieron porque se cambiaron de partido o sea, fuera de las causales que sí permite la ley, y en ese sentido, claro, yo creo que normas como esas aportan en esa senda. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso en nuestro panel de Enlace USACH. Hoy día junto a Juan Valdés, analista político, concejal de La Granja por el Partido Socialista, y con Asunción Poblete, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Cambiamos de tema, estábamos hablando justamente de las proyecciones del Parlamento, pero vamos a hablar de lo que está pasando hoy por hoy en el Congreso a propósito de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026. Esto porque ya en la jornada del día de ayer se avisoraba a una tramitación compleja con rechazos de por medio, y me quiero quedar con los datos que quedaron finalmente de lo que se discutió el día de ayer en la Cámara de Diputados, y quiero tomar particularmente lo que señala el Mercurio esta mañana, y ahí se señala que el resultado electoral del fin de semana que dio cierta ventaja a sectores de derecha para obviamente mirar la segunda vuelta, se hizo notar en el inicio de esta votación de la Ley de Presupuestos en la Cámara. En el pleno de esa instancia, la actual oposición impuso sus términos, dice el Mercurio, ante el gobierno. Con sus votos se rechazaron partidas clave del erario fiscal como salud, educación y presidencia, entre otras, y el argumento fueron las dudas que persisten en el diseño de la iniciativa, en la que se advierte la sobreestimación en el cálculo de los ingresos esperados para el próximo año. Ante ello, Republicanos insistió en recortar gastos para tratar de cuadrar la caja fiscal. Ese sector amenazó además con rechazar todo el presupuesto, lo que fue cuestionado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ayer por la tarde, ya lo decíamos, el gobierno procuró reponer partidas que previamente habían sido rechazadas en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y entre esos cuestionados programas de gasto están presidencia, gastos en personal del Poder Judicial y ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería. El Ejecutivo sí logró reponer desembolsos en Contraloría, Economía, Hacienda, Trabajo, Defensa, Justicia, Obras Públicas, Agricultura y Bienes Nacionales. Son algunos de los puntos que quedaron el día de ayer, pero hay un elemento que también destaca el Mercurio y que tiene que ver
ver con qué pasa con el presupuesto. Eso a propósito de algunas opiniones. El diputado republicano Agustín Romero señaló que si el gobierno no quiere corregir aquí, tendrá que hacerlo en el Senado, y si tampoco lo hace ahí, entonces este presupuesto quedará con la flexibilidad necesaria para que el próximo gobierno pueda reasignar, ordenar las prioridades y responder con responsabilidad a las verdaderas necesidades sociales. Planteamiento similar tuvo el diputado UDI Guillermo Ramírez. Si es que el gobierno no se allana a llegar a acuerdos con el Congreso en cada una de las partidas, habrá que rechazarlas de nuevo en el Senado y nos quedaremos solo con los gastos permanentes para el próximo año. Así se está viendo el escenario en el Congreso. Yo quiero dejarles ahí la palabra para que entremos también en esta temática. Juan, parto contigo. Bueno, esto era una situación que se viene dando ya hace un tiempo, no es de ahora nomás. Entonces, acuérdate que se rechazaron todas las partidas, se han vuelto a rediscutir. Y el Senado, ahora, en la Cámara siempre funciona, hay que decirlo, siempre funciona con un poquito más de virulencia, ¿no? De más de enfrentamiento, tiene esa connotación. Y el Senado en general, siendo una Cámara revisora, siempre toma las cosas de forma más ponderada, más pausada, y también pensando más en el mediano a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que se han conjugado varias cuestiones. Primero, la inexperiencia y al parecer el poco afecto que tiene la Cámara respecto al ministro de Hacienda. Yeah. Y el ministro de Hacienda al parecer no ha tenido todas las posibilidades ni habilidades para poder llegar a los diputados ni a las bancadas para poder resolver esto, destrabar esto en principio. Esperemos ver qué pasa en el Senado. Yo creo que hay mucho todavía que cortar. Efectivamente, dudo que se termine por rechazar todo esto porque nunca ha ocurrido. Porque además implicaría efectos inmediatos en temas tan sensibles como los temas de educación y salud. Sí. Y especialmente en temas de salud sería inexplicable, o tendría que explicar muy bien republicanos por qué rechaza el presupuesto de salud cuando tenemos una lista de espera de 3 millones de personas o cercana a las 3 millones de personas, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que es bien difícil que tomen, además, ojo, porque hay muchos funcionarios de salud y educación que son honorarios y a contrata, que muchos de ellos son electores seguramente de su mundo, del mundo de París, y tal vez que están ahí metidos, porque el tema ahí es que hay mucha persona que está contratada para trabajar en servicios de distintas características. Entonces, dicho eso, yo creo que hay una discusión que se da en el Parlamento, que primero se da en la Cámara, obviamente, y que luego el Senado tiene criterios distintos para poder evaluar, y también tiene una posición, yo diría, más de Estado para poder resolver. Asunción, me quedo contigo también. Tus miradas en torno a lo que se está proyectando en el presupuesto, y a propósito de lo que decía Juan, ahí el ministro Grau también reforzaba aquello. Si se rechaza el presupuesto, lo que ocurre en la práctica es que solo queda el presupuesto de todo lo que es una obligación legal. En términos de las personas que trabajan en el Estado, quedarían las que están en planta, pero las contratas y honorarios tendrían que salir de la función pública. Y detalló que en salud tenemos 45.000 personas en planta y 145.000 en contrata. Por lo tanto, cuando se dice que es baladí, que es irrelevante rechazar el presupuesto, habría que explicarles a todas las personas que reciben la atención de salud que van a faltar 145.000 personas para poder atenderlas. Son algunos de los puntos que hacía también el ministro Grau en torno a lo que son estos tiras y aflojes que están habiendo en la Cámara. Me quedo contigo, Asunción. Bueno, yo primero quiero como partir y recordando dos cosas que me parecen fundamentales para la discusión en la que estamos hoy día. Recogiendo lo que decía Juan respecto, y bueno, lo que decía el Mercurio, respecto de que, claro, hoy día la oposición está como empoderada a partir de los resultados, y eso puede influir en la discusión a partir de esta semana, pero ojo que esta discusión, si bien siempre la discusión de presupuestos, cuando el año que va a haber cambio de gobierno es un poco más álgida, yo quiero recordar que el gobierno igual partió con cierta beligerancia desde un principio. O sea, quiero recordar toda esta discusión que se dio en torno a la glosa republicana, que ellos querían finalmente dejar sin este presupuesto que se asigna como libre disposición para todos los gobiernos, y que es un presupuesto súper necesario porque al final cada vez que pasa alguna emergencia y que pucha que en este país nos llegan sorpresas siempre, de ahí es de donde se sacan los recursos, y
y claro, o sea, el gobierno se jactó un poco de que iban a dejar sin esta glosa, porque después iba a venir el Partido Republicano, la ultraderecha, que bueno, al final eso es un gustito ideológico, yo creo, pero que manchó toda la discusión, y que también, por ejemplo, ellos mismos también quisieron asignar presupuestos a cuestiones que están bien cuestionadas. O sea, por ejemplo, en la asignación al programa PAIS, que es el programa de acompañamiento de la identidad de género, que o sea, fue cuestionado muchísimo, con comisión investigadora que dio un informe demoledor, y el gobierno de todas maneras le asignó el mismo presupuesto enorme que le había asignado todos los años. O sea, eso es no haber aprendido quizás nada de los errores que han ido pasando sobre la marcha. Y lo segundo que quería recordar bien corto es que, claro, efectivamente, si uno se va a la Constitución misma, al artículo 67, el Congreso Nacional no podrá ni aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre? La DIPRES y bueno, Javiera Martínez, ahí como la principal de ese organismo, ha sido cuestionado durante todo el gobierno por los errores de cálculo en la estimación de los ingresos. Y, o sea, el Consejo Fiscal Autónomo ha tenido una cantidad de pega en ese sentido durante este gobierno. Entonces, más que también los gastos en que se incurre, ha habido mucha discusión por esta parte de la estimación de los ingresos. Entonces, ahí hay también una válvula por donde poder despejar la discusión, si es que efectivamente la DIPRES se abre a escuchar las críticas. Pero yo estoy de acuerdo que en el Senado esta discusión siempre también adquiere otro tono más estadista y más de ponderar los distintos argumentos. Algo que además ahí el ministro Grau también subrayaba: en todas las partidas que sean rechazadas y que por tanto solo puede indicarlas el Ejecutivo, nos vamos a sentar con los senadores y vamos a tratar de buscar acuerdos. De alguna manera también está poniendo bastantes expectativas en lo que se pueda resolver ahí en la Cámara Alta. Juan, me quedo contigo también. Apunte respecto a los elementos que ponía sobre la mesa Asunción, particularmente en las críticas en torno a la tramitación y los ingresos que se han contemplado además por parte de la DIPRES. Bueno, al parecer la DIPRES tuvo una mala estrategia de instalación del tema presupuestario en el Parlamento. Efectivamente, llegar y sacar el ingreso de la glosa republicana, que fue rechazado hasta por la propia candidata Jara, y otros más, fue una mala manera de poder instalar la discusión en el Parlamento, y por tanto, enseguida lo que ha ocurrido es que ha puesto condiciones, digamos, a la discusión parlamentaria en distintos aspectos, especialmente en las voluntades para poder llegar a ciertos acuerdos. Por otro lado, el debate presidencial ha estado marcado por parte de la derecha, la ultraderecha, ha estado marcado por la rebaja del presupuesto y del gasto, ¿no? Y eso también implica que los parlamentarios pretenden tener una primera pasada de rebaja de este presupuesto, en este presupuesto, precisamente, para poder empezar a perfilar lo que va a ser después, seguramente, las políticas que van a empezar a implementarse de ganar el candidato Kast. Sin embargo, claro, esto choca después con la realidad, con los problemas, con las situaciones y con el gasto social, que puede ser también un problema para la derecha. Yo por eso creo que el Senado va a ponderar esto. Justo estamos en el momento clave de la campaña. Los candidatos el candidato y la candidata tendrán que pronunciarse respecto de la discusión de la Cámara de Diputados y ver cuánto apoyan el no financiamiento a salud, educación, a deporte y otros ministerios más, que es seguridad, que se han visto afectados, y ver también cómo hacen la bajada, y porque esto, sin lugar a dudas, va a afectar o va a ser parte de la discusión política en los comandos, y va a tener que obligar a tener postura a los candidatos. En ese sentido y en ese orden de cosas, vamos a ver qué ocurre luego en los próximos días, digamos, en el Senado. Asunción, me quedo contigo y particularmente con el factor que señalaba Juan en torno a cuánto de esas rebajas que se han hablado tanto en la campaña se están tratando, comillas, de adelantar en esta discusión de presupuesto. Recordemos que el candidato que va a segunda vuelta estaba hablando de estos 6.000 millones de dólares, de alguna manera, que son importantes de ponerlos en contexto a la hora de pensar también las estrategias que se están barajando desde la perspectiva parlamentaria. Asunción.
Bueno, yo creo que efectivamente la postura que está teniendo la oposición tampoco viene de un gustito ideológico antiestado, sino que viene respaldada en cosas que efectivamente están pasando. O sea, la deuda fiscal ha aumentado exponencialmente durante el último gobierno y me parece que al final decir como, bueno, le van a quitar el gasto a los programas sociales, a la seguridad, es un poco tirar la pelota al córner porque no es precisamente que durante este gobierno haya aumentado el gasto que efectivamente se va a seguridad o en hacer que las personas vivan mejor, sino que también se ha malgastado mucho. O sea, el ministro Pardo, que bueno, ahora salido y enfrentando al final una acusación constitucional por todo el tema de las cuentas de la luz, él también fue cuestionado, recuerdo, un par de meses antes, por una oficina en el gobierno, o sea, en el Ministerio de Energía, de género, que finalmente había gastado alrededor de 4.000 millones de dólares. También nos está contando la cantidad de asesores de género que hay en cada cartera. Hay una noticia, justo estoy investigando este tema, pero hay una noticia del 2022 que ya a pocos meses de asumir el gobierno ya había más de 100 asesores de género en todas las carteras. Entonces yo creo que también hay un impulso que encarna especialmente el Partido Republicano, por algo hicieron campaña de ello, pero que es un poco de rabia frente a toda esta situación. Y claro, el recorte de 6.000 millones de dólares puede ser cuestionado técnicamente de ciertas maneras. El mismo comando de Evelyn Matei, que ahora sus economistas están al servicio de lo que es la campaña de Kast, han estado abiertos a dar sus posturas, a ver cómo hacerlo más paulatino, y sostenible en cuanto a lo que es el gasto, porque por cierto el gasto social no puede disminuir, si estoy de acuerdo, pero creo que al hacer todas estas discusiones no se nos puede olvidar la otra cara de la moneda. Les dejo tiempo para ir cerrando ideas. Ahí también, Asunción, eran 4.000 millones de pesos lo de esta oficina, ¿no? Por lo que estaba chequeando. Sí, eso. Juan, voy contigo para que cierres ideas. Sí, que había dicho de dólares, Asunción, sí, es de pesos. Lo siento, yo lo entendí así. Sí. Mira, yo creo que aquí primero que nada el presupuesto de la nación siempre trae consigo discusiones bien acaloradas. Estamos en un momento bastante especial porque se cruza también con la discusión parlamentaria y las propuestas de los candidatos, tal vez la elección más antagónica que hemos visto desde vuelta a la democracia, ¿no? Es una elección donde vamos a tener por un lado una candidata que es la candidata de la centroizquierda, pero que van a insistir en que es la candidata del Partido Comunista, y por otro lado vamos a tener un candidato que proviene de la extrema derecha. Entonces yo no sé cómo vaya a tener el resultado. Al parecer todo indicaría de que el candidato Kast hoy día se presenta como la fuerza más importante y tiene el peso del desafío en él. Por tanto, en estos temas también va a tener el peso del liderazgo. Va a importar mucho lo que él diga respecto de estos asuntos del presupuesto para ver cuánto es lo que se puede corregir o discutir en el Senado. Y ahí él tiene el peso de la responsabilidad o también de no caer o derrumbar su presentación ante la ciudadanía. Porque sería incomprensible que llame a votar en contra del presupuesto de seguridad cuando es lo que más alega es que hay que tener seguridad, ¿cierto? Más allá de ver cuánto es lo que se aumenta o no se aumenta, el tema más sensible hoy día de la ciudadanía es la seguridad. Y por tanto, explicar por qué no va a colocar dinero para seguridad en el presupuesto del próximo año es algo que habría que ver cómo lo hace. Asimismo, en los temas de salud, que son las dos áreas, a mi juicio, no sé cómo estará la encuesta, ahí no he visto mucho, pero que son las dos áreas de mayor preocupación por lo que uno observa en los territorios, en las comunidades, en la calle, que son los dos puntos más importantes para la gente. Empleo, que eso estaría resuelto ya porque ya se aprobó el presupuesto respecto a obras públicas y Hacienda y Economía. Entonces, vamos a ver educación. En fin, yo creo que el peso de la prueba, como dicen los abogados en este caso, va a estar puesto sobre el candidato Kast más que en la candidata Jara, dado que la candidata Jara lo que dice es que hay que aprobar el presupuesto, y es más, dice que hay que asegurar el gasto social, la inversión social, para poder favorecer a todos los sectores más desprotegidos.
y a quien mejor le fue en esos lugares, sin duda alguna, fue a la candidata Jara, en los lugares más desprotegidos, y al candidato Kast y al candidato Parisi. Entonces, tiene que haber una coincidencia entre la aspiración presidencial y la persecución del voto electoral, como hablábamos delante del candidato Parisi, y también, por supuesto, ver qué tipo cómo va a ser coherentemente van a hacer calzar esa postura. Por tanto, yo creo que en el Senado seguramente vamos a tener un acuerdo que permita salir de esta discusión presupuestaria. Asunción, para cerrar el panel del día de hoy, te dejo ahí el tiempo para cerrar ideas. Sí, solo para cerrar, claro, efectivamente Kast tiene la carga de la prueba, por así decirlo, y a mí me parece correcto que él se muestre como un estadista, tiene que proyectar esa imagen al final si quiere salir presidente, y tomándome de otro punto, bueno, esto es una discusión más abstracta, pero respecto del epíteto de la ultraderecha, que a mí me parece incorrecto e infundado, partiendo por ahí, pero al final, o sea, por algo un porcentaje importante de la población se identificó con la candidatura de Kast, de Kaiser, incluso de Matei. O sea, yo creo que toda la gente que votó por alguna de esas opciones no es de ninguna forma ultraderechista, o sea, sería ningunear a toda esa cantidad de electorado, y que por algo le hace sentido esa opción. O sea, yo creo que el nivel de malgasto y de al final frivolidad que tuvo este gobierno tiene enojada a mucha gente, y no por eso esas personas son extremistas ni nada por el estilo. No. Yo envío disculpas, no lo hice con términos peyorativos, simplemente de ubicación geopolítica. ¿Desde dónde se constituyen? Kaiser es un señor que él mismo le ha dicho que es de una derecha más extrema, ¿cierto? Y Kast también viene de esa misma discusión política, y Matei ha dicho que representa más bien a la centro derecha. Solo eso, no tuve nunca la intención de que fuera peyorativo. Asunción, ¿algo más? No, o sea, bueno, yo creo que hay diferencias también entre Kast y Kaiser. Por algo Kaiser también se va al Partido Republicano, pero bueno, claro, se ha desordenado mucho el tablero político los últimos años. Eso da para hartos análisis, pero claro, yo creo que esto es un resultado de las cosas que han pasado en este país, en parte desde el 2019, y yo creo que todos los sectores tenemos que, al final, hacer autocrítica, y en discusiones como el presupuesto hay que tener la mirada más estadista y más, al final, mirando a la población y no a nosotros mismos. Asunción Poblete, Juan Valdés nos han acompañado en el panel del día de hoy. Un abrazo, muchas gracias, nos reencontramos pronto. Gracias a ti, muchas gracias, un gusto.